El enigma de la vida después de la muerte. Imagínese, por así decirlo, el momento después de exhalar su último aliento. ¿Qué sucede entonces? Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos, un enigma universal que trasciende las fronteras culturales, sociales y geográficas. Es una pregunta que se ha planteado en conversaciones susurradas, reflexionada en tranquila soledad y debatida en los foros más grandiosos. La vida después de la muerte, la gran incógnita, la última frontera. Es un tema que, a pesar de su misterio inherente, nos atrae irresistiblemente. ¿Por qué? Porque es relevante para cada uno de nosotros. Independientemente de quiénes somos, de dónde venimos o qué creemos, todos compartimos una verdad innegable. Somos mortales y la muerte es parte de nuestro viaje. A lo largo de la historia, los humanos han buscado comprender qué hay más allá del velo de la muerte. Hemos contado cuentos, desarrollado teorías y construido religiones enteras en torno a nuestras ideas sobre lo que sucederá cuando termine nuestro tiempo aquí. Desde los antiguos egipcios que creían en una vida futura compleja llena de pruebas y tribulaciones, hasta los hindúes y budistas que creen en la reencarnación, e incluso los ateos que ven la muerte como el fin de la conciencia, cada sistema de creencias ofrece su propia perspectiva única sobre el misterio de la vida después de la muerte. Y no es solo una cuestión de creencias espirituales o doctrina religiosa. La cuestión de la vida después de la muerte también toca algunas de las cuestiones más profundas y complejas de la ciencia y la filosofía. ¿Qué es? ¿Podrá sobrevivir a la muerte del cuerpo? ¿Existe una parte de nosotros, alguna esencia indefinible, que continúa después de nuestra muerte? En este video, exploraremos estas preguntas y más. Profundizaremos en las creencias de las principales religiones del mundo, examinaremos teorías científicas y consideraremos creencias personales y perspectivas filosóficas. Exploraremos lo desconocido, lo inexplicable, lo insondable. Así que prepara tu mente para un viaje hacia lo desconocido mientras nos adentramos en los misterios de la vida después de la muerte. Pero recuerde, aunque busquemos respuestas, a veces la belleza de un misterio no reside en su solución, sino en el viaje de descubrimiento que nos lleva. Creencias de las principales religiones del mundo. En primer lugar, recurrimos a la sabiduría de las principales religiones del mundo, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única sobre lo que sucede después de la muerte. Empecemos por el cristianismo. Los cristianos generalmente creen en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Anticipan una existencia celestial donde se reunirán con sus seres queridos y vivirán en la presencia de Dios. Se cree que cualquier sufrimiento o dolor experimentado en la vida mortal cesa en esta otra vida celestial. Luego tenemos el Islam. Los musulmanes también creen en una vida futura, con un día del juicio que determina si uno va al paraíso o al infierno. Se cree que las acciones e intenciones en la vida terrenal influyen directamente en el resultado. Ahora, pasemos a las religiones orientales. El hinduismo enseña el concepto de reencarnación, donde el alma renace en un nuevo cuerpo después de la muerte. Este ciclo, conocido como samsara, continúa hasta que el alma alcanza moksha, o liberación, un estado de eterna bienaventuranza y unión con lo divino. El budismo, por otro lado, también cree en el samsara, pero el objetivo final es el nirvana, un estado de liberación y ausencia del sufrimiento. Para los budistas, el nirvana significa el fin de todos los deseos, apegos y, por tanto, el fin del ciclo de renacimiento. Por el contrario, algunas religiones como el jainismo y el sijismo tienen creencias únicas. El jainismo enfatiza la liberación a través de la autorrealización y la no violencia, mientras que el sijismo cree en una unión con Dios después de la muerte, donde el alma se fusiona nuevamente con la naturaleza universal. Estas creencias, por muy diversas que sean, comparten puntos en común. Todos hablan de una continuación del alma o la conciencia de alguna forma, y todos subrayan la importancia de nuestras acciones en esta vida, influyendo en lo que viene después. Las diferencias, sin embargo, son igualmente fascinantes. Pintan un rico tapiz de pensamiento humano, cada hilo tejido con esperanzas, miedos y aspiraciones de diferentes culturas y sociedades. Como podemos ver, nuestras creencias religiosas influyen en gran medida en nuestras percepciones de la vida después de la muerte.
Teorías y perspectivas científicas. Ahora, cambiemos de tema y exploremos lo que la ciencia tiene que decir sobre esta intrigante pregunta. En el ámbito científico, las teorías sobre la vida después de la muerte giran en torno al concepto de conciencia. Algunos investigadores sostienen que la conciencia no es simplemente un subproducto del cerebro, sino algo más fundamental. Esta perspectiva, conocida como panpsiquismo, sugiere que la conciencia podría existir fuera de los límites de nuestros cuerpos físicos. Imagina, si quieres, tu conciencia como una onda de radio, con tu cuerpo como radio. Incluso cuando la radio se estropea, las ondas siguen existiendo. Otro ángulo científico proviene de la física cuántica, donde algunos teóricos proponen que nuestra conciencia podría ser información almacenada a un nivel cuántico que posiblemente podría continuar en el universo después de que nuestros cuerpos mueran. Luego, tenemos el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte, un campo de estudio controvertido pero fascinante. Las personas que han tenido estas experiencias a menudo afirman haber visto una luz brillante, sentir una sensación de paz o incluso flotar fuera de sus cuerpos. Mientras que los escépticos argumentan que se trata simplemente de alucinaciones inducidas por el cerebro bajo estrés, otros creen que podrían vislumbrarse una vida futura. Sin embargo, es fundamental señalar que estas teorías son especulativas y no universalmente aceptadas. Están en marcado contraste con las creencias religiosas, que a menudo proponen un camino o destino definitivo después de la muerte. La ciencia, por su naturaleza, busca respuestas basadas en evidencia y duda en hacer afirmaciones definitivas sin pruebas sustanciales. Sin embargo, lo intrigante no es la falta de respuestas, sino la curiosidad ilimitada y la búsqueda incesante de comprensión lo que impulsa estas investigaciones. A medida que continuamos investigando los misterios de la vida y la muerte, nos acercamos cada vez más a descubrir verdades sobre nuestra existencia y, tal vez, nuestra potencial inexistencia. Si bien la perspectiva científica ofrece una perspectiva diferente para ver la vida después de la muerte, no necesariamente contradice las creencias espirituales. Más bien, nos anima a cuestionar, explorar y mantener la mente abierta. Mientras la ciencia busca respuestas basadas en evidencia, también se enfrenta a la enigmática pregunta de qué sucede después de que morimos. Creencias filosóficas y personales. Más allá de la religión y la ciencia, las creencias y filosofías individuales también ofrecen una visión de nuestra comprensión de la vida después de la muerte. Al profundizar en el laberinto de las convicciones y filosofías personales, encontramos una variedad de puntos de vista tan diversos como la propia experiencia humana. Muchas personas forman sus creencias sobre la otra vida basándose en experiencias personales. Para algunos, un roce con la muerte o una experiencia cercana a la muerte puede moldear sus puntos de vista. Es posible que informen haber visto una luz brillante, haber sentido una abrumadora sensación de paz o incluso haberse encontrado con seres queridos que han fallecido. Estas experiencias convincentes a menudo llevan a las personas a creer en una vida futura, un reino más allá de nuestro mundo. Luego están aquellos cuyas creencias están profundamente arraigadas en sus tradiciones culturales. Consideremos, por ejemplo, las tribus indígenas de Australia. Su concepto de Dreamtime representa una existencia eterna y cíclica donde el pasado, el presente y el futuro coexisten. En este sistema de creencias, la muerte no es más que una transición a otra fase de la existencia. La educación también juega un papel importante en la configuración de nuestras creencias. Si creciste en una familia que cree en la reencarnación, es posible que tengas la convicción de que nuestras almas renacen en un nuevo cuerpo después de la muerte. Por otro lado, si tu educación estuvo impregnada de valores ateos, podrías considerar la muerte como el fin de la conciencia, un regreso a la nada de la que emergimos. También abundan las creencias filosóficas sobre la otra vida. Algunos filósofos sostienen que la conciencia es un producto del cerebro y deja de existir después de la muerte. Otros proponen la idea de conciencia cósmica, sugiriendo que al morir, nuestra conciencia individual se fusiona nuevamente con la conciencia universal, como una gota de agua que regresa al océano.
Estas variadas creencias subrayan el hecho de que nuestra comprensión de la vida después de la muerte es profundamente personal y está determinada por una multitud de factores que incluyen nuestras experiencias, cultura, educación e inclinaciones filosóficas. En última instancia, nuestras creencias sobre la vida después de la muerte son tan diversas como lo somos nosotros como individuos. Resumen y reflexiones. Hemos viajado a través de varias creencias y teorías sobre la vida después de la muerte, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única. Juntos, hemos explorado el enigma de la vida después de la muerte, un misterio que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nuestro viaje comenzó con una mirada a las principales religiones del mundo, cada una de las cuales ofrece su propia interpretación única de lo que sucede cuando cruzamos el umbral de la muerte. Desde la creencia cristiana en el cielo y el infierno, hasta los conceptos hindú y budista de la reencarnación y la visión islámica del paraíso, vimos un tapiz de creencias, cada una rica en su propio simbolismo y lecciones morales. A continuación, nos adentramos en el ámbito de la ciencia. Discutimos teorías que van desde la idea de la conciencia como un fenómeno cuántico que podría sobrevivir a la muerte, hasta perspectivas más materialistas que ven la muerte como el fin último de la conciencia. También exploramos el fascinante campo de las experiencias cercanas a la muerte, que ha ofrecido algunas ideas intrigantes, aunque controvertidas, sobre la posible existencia de una vida futura. Luego nos aventuramos en el ámbito de la filosofía y las creencias personales. Vimos cómo filósofos, poetas y gente corriente se han enfrentado a la cuestión de la vida después de la muerte, pero, cabría preguntarse, ¿por qué esta pregunta sigue intrigándonos? Quizás sea porque la muerte es la única certeza en la vida, el único destino que nos espera a todos. Sin embargo, sigue envuelto en un velo de misterio, un viaje hacia lo desconocido. Es una pregunta que toca nuestros miedos y esperanzas más profundos, nuestro sentido de moralidad, nuestra búsqueda de significado. Al final, no se trata tanto de encontrar respuestas definitivas sino de emprender la búsqueda. Se trata de hacer preguntas, reflexionar sobre las posibilidades y abrir nuestra mente a la maravilla y el misterio de la existencia. Ya sea que encontremos respuestas o no, el viaje de explorar la vida después de la muerte sigue siendo una exploración fascinante de la curiosidad humana y la eterna cuestión de nuestra existencia.